No cabe duda que el subcontinente europeo es una región donde existe una disparidad cultural, donde sin duda no es como otras regiones, como Latinoamérica, donde existe una homogeneidad de cosmovisiones, donde pues podemos evidenciar en Latinoamérica, exceptuando, claro está, Brasil y Guyanas, una lengua común, unas tradiciones católicas, unas tradiciones religiosas que comparten la mayoría, y eso precisamente no se percibe dentro de esta región. Incluso los invito a ver a Europa desde tres puntos. Una Europa eslava, una Europa mayormente guiada por una religión ortodoxa, una religión ortodoxa, inclusive por el mismo idioma ruso. Una Europa germánica con una influencia clara de una religión protestante y una Europa romance, donde sin duda podemos evidenciar que, pues obviamente, los países que compondrían esta Europa estarían los países con lenguas francés, español y portugués. Este modelo simplemente nos ayuda a entender de que realmente existe una disparidad y que no vemos una homogeneidad. Pero a pesar de eso, a pesar de que no existe una homogeneidad, pues han habido intentos de una construcción de identidad. Y no solo eso, sino que podemos decir que esta disparidad de alguna forma no ha sido un problema, pero sí ha sido un reto. E incluso, coloquialmente dicho, podríamos decirlo que ha sido una piedra en el zapato para ese proceso de integración en la región. El proyecto del Foro por el Futuro de la Unión Europea que va a desarrollar Equipo Europa. Equipo Europa ha tenido en cuenta lo importante que es esa conferencia para el futuro y viendo que se va a permitir la participación ciudadana, hemos lanzado uno de los proyectos más grandes desde que se constituyó la asociación, que consiste en un foro en el que vamos a tratar las 6 grandes áreas temáticas que va a tratar la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, ¿no? Esta sería transformación digital, economía, justicia social, Estado de Derecho, transición digital y el papel de la Unión Europea en el mundo o política exterior. Todas estas áreas van a estar cubiertas dentro del foro. Si bien es cierto que luego bueno, se harán una serie de debates internos y el objetivo es que Equipo Europa, como institución, que ya os podemos asegurar va a estar presente en los paneles que organice la Unión Europea, pues tenga la posibilidad de presentar estas recomendaciones o estas propuestas que salgan de nuestro debate interno con el objetivo de incidir de manera directa en el devenir de la Unión Europea. Creemos que es un reto apasionante y bueno, estamos poniendo en ello mucho esfuerzo. Hasta ahora hay muchísimas universidades apuntadas, cientos de personas se han inscrito ya en el formulario para participar en la elaboración de dichas propuestas. Existen grupos de trabajo magníficos, increíbles, coordinados por personas que tienen mucha experiencia en el ámbito de la Unión Europea siendo tan jóvenes y esperamos pues también hacer y marcar la diferencia en el entorno juvenil español. En este sentido, primeramente vamos a referirnos a cuáles son los objetivos de la ASEAN. Lo voy a decir de forma breve. El crecimiento económico, el progreso social, el desarrollo cultural, también la paz y estabilidad regionales. Estos eran los objetivos tradicionales, primigenios, a los que posteriormente se va a agregar la cooperación en lo económico, social, cultural, técnico, también científico, el mejoramiento en lo que es la agricultura, la industria, la cooperación en otros ámbitos como el científico, el técnico, cultural. Bien, ahora, frente a la situación de COVID-19, podemos hablar de una cierta resiliencia digital que va a adoptar la región. ¿A qué hacemos referencia con ello? Primeramente, resiliencia hace referencia a un término que está ligado a lo que es la adaptación positiva. Es decir, la capacidad de la sociedad, de los individuos, de la sociedad, para absorber y para poder adaptarse a las nuevas situaciones luego de, por ejemplo, shocks o de ciertas situaciones de estrés. En este sentido, si sumamos el uso de medios digitales, vamos a ver cómo los estados que conforman la ASEAN llevaron adelante una estrategia basada en la digitalización. Porque la respuesta a este contexto amenazante ha sido a través del uso de medios digitales. En esta era de la información, lo que se denomina como la cuarta revolución industrial, bueno, no perdamos de vista que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el uso de nuevas tecnologías, no solamente digitales, sino también en cuanto a infraestructura, en cuanto a biología, y que tiene que ver con el rol fundamental que ocupa el uso de Internet, donde las fuentes de información están disponibles para todas las personas que tengan acceso a la conectividad independientemente de la distancia.
Esto es sumamente importante porque hablamos de una desterritorialización. Se dice que China es la fábrica del mundo y esto implica que en términos de las interconexiones mundiales implicadas en la globalización, la mayoría de las que tienen lugar en el mar, nos dicen entonces que China tiene que, por su lugar central y su rol central en la globalización económica, al mismo tiempo vincularse marítimamente con el resto del mundo. Entonces, necesariamente por el modelo de desarrollo chino, volcado a la exportación, necesariamente sus vínculos con el mar son de primerísima importancia para el país. Como decimos aquí, más del 90% de las importaciones y más del 85% de las exportaciones chinas, medidas por volumen, viajan por vía marítima. Y estamos hablando obviamente de la China, que es uno de los gigantes de la economía mundial. China, además, justamente por esto, en sus litorales, concentra, tiene de hecho 3 grandes aglomeraciones de población, producción e intercambio con el exterior, y por lo tanto son zonas que China debe también proteger. Su zona del litoral. Esto nada más para reflejar lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Ya tiene, bueno, unos 10 años más o menos este mapa, pero es indicativo de lo que estamos diciendo. Esta muestra la frecuencia de los viajes, más bien de las rutas comerciales, y el uso del mar para la globalización, y los principales puertos del mundo. La mayoría de ellos se encuentran en Asia, precisamente, ¿no es cierto? Y una buena parte de los que se encuentran en Asia se encuentra en China. Aquí están, digamos, las 3 zonas de aglomeración de población, de producción industrial, de zonas de exportación en China, y todas se encuentran en el litoral. Así que, una vez más, quisiera aquí vincular el hecho de la centralidad de China en la globalización económica y la importancia que tienen para China sus vínculos con el mar. Porque justamente el hecho de incorporar a la cuestión, a los pueblos más bien indígenas, no a las etnias mayoritarias, hace también un poco a esta creencia, a esta identidad de unidad en diversidad, o la diversidad en unidad. Se permite toda esta existencia de diversidad bajo una misma unidad que plantea la ASEAN. Esto, bueno, fue justamente el año pasado, pues todos los años se celebran, se van buscando los logos, este fue el del año pasado, el logo del año de la identidad de ASEAN. Así se logró en el 2018 con el 50 aniversario. O sea, lo estoy tratando para dar ejemplo, digamos, cómo uno va construyendo esta idea de identidad comunitaria. Esto fue sacado en Yakarta, digamos, manifestaciones, movilizaciones, actividades sociales, populares, donde, más allá de que cada uno del país podía desplegar su cultura, había una cuestión particular que era de la ASEAN. E inclusive a nivel internacional, esto lo toco a colación, esto fue una actividad justamente el mismo año organizada en Cancillería Argentina, porque estamos hablando de Argentina, pero esto se replica en distintas cancillerías, en distintos países de los socios de la ASEAN, donde se va celebrando el Día de la ASEAN. Esta cuestión de celebrar el Día de la ASEAN, más allá de las declaraciones políticas, por el tema de celebrarlo, de reunir a gente y celebrarlo, compartir un momento, creo que es bastante interesante tener la impresión como uno va construyendo una cultura identitaria para ese tema, junto con otras cuestiones, bueno, como el tema del pasaporte común, una moneda común que en este caso todavía no está en idea, pero todavía no se llegó a eso, pero bueno, se va trabajando en esa línea. Junto con esto, ya con un marco de cultura institucional y un poco cómo va construyendo una identidad comunitaria, llegamos al contexto del COVID, básicamente 2020. En este sentido hay que tener presente, a diferente de los países latinoamericanos, fundamentalmente, y esto lo tomo a colación por 2 cuestiones. Por un lado, de los países del sudeste asiático, como bien mencionó Florencia, estuvieron en el primer frente de choque, digamos, del COVID, pero así como también de otros contagios. O sea, capaz el COVID fue el que más conocemos nosotros porque se estableció como pandemia por la OMS en marzo del año pasado, pero a nivel regional ya hemos tenido el tema del SARS, la gripe aviar, la gripe porcina, digamos, han habido crisis epidemiológicas en la región en los últimos 15, 20 años. Entonces, por un lado, estos países, sus gobiernos ya ven un poco más aceitados en mecanismos de cómo enfrentar estas situaciones a diferencia de países latinoamericanos. Otra cuestión es, y acá llama justamente poderosamente la cuestión,
estos países son países con cuestiones medioambientales, uno podría decir, más complicadas, a diferencia de algunos países latinoamericanos, o varios países latinoamericanos, países con altas densidades poblacionales, con megaciudades, con más de 20 millones de personas, lo que es Yakarta y el conurbano de Yakarta, o Manila, o Bangkok, estamos hablando de 20, 25 millones de personas, una tremenda densidad urbana, pero aún así, si uno ve los indicadores de contagio, fundamentalmente de fallecidos, dice, estuvieron en el primer frente. Están, digamos, con problemas semejantes, parecidos a lo que estamos pasando en América Latina en cuestión de densidad, en cuestión de infraestructura médica. Uno esperaría tasas de contagio, tasas de fallecimiento altas, y realmente hoy por hoy sigue siendo el epicentro del contagio y fallecidos del COVID, es América Latina. Considero que Israel es un país muy importante en esta parte del mundo. Realmente podemos ver que el conflicto de Israel y Palestina tiene años de duración, y pues las relaciones entre Israel y sus vecinos, con algunos es buena y con otros es una relación un poco cuestionable, a veces no tan buena, y el Estado judío tiene que utilizar algunas dinámicas para poder preservar su existencia en sí en un continente un poco polémico. Entonces, bueno, primero tengo 4 imágenes que nos pueden introducir muy bien al tema de las elecciones en Israel. La primera imagen es del primer ministro Netanyahu junto al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmando los icónicos acuerdos de paz que Israel consiguió con la ayuda de los Estados Unidos, con los Emiratos Árabes y con Bahrein. La siguiente imagen tenemos también al primer ministro Netanyahu vacunándose. Creo que Israel lo han catalogado como uno de los países líderes en el proceso de vacunación en la reciente pandemia. En efecto, su sistema de salud, si bien ha sido un poco agraviado, ya luego veremos por qué, la vacunación es realmente un éxito. En la tercera foto vemos a un paciente probablemente de COVID, igual votando con todos los protocolos sanitarios debidos, pero vemos que realmente podemos ver de que en la foto hay una propaganda de que todo ciudadano judío puede votar, incluso estando en esas condiciones, pero es accesible para todos, así parece. Y en la cuarta foto vemos a Jerusalén, no la capital, la deseada capital, no solo por Israel, sino también por Palestina, que el partido Likud, el partido de Benjamín Netanyahu, decidió que así sea la sede de las elecciones en Israel. Entonces, estas 4 imágenes nos pueden introducir un poco a cómo es que el primer ministro ha intentado, después de más de 10 años en el poder, seguir consolidando, valga la redundancia, su título como primer ministro y como, probablemente la figura más influyente de la política israelí. Entonces, ahora sí, ¿qué está sucediendo en Israel y por qué este tema debería importarnos tanto para Medio Oriente? Pues Israel acaba de celebrar en esta semana, exactamente el 23 de marzo del presente año, sus 4º elecciones en los últimos 2 años, lo que es algo un poco cuestionable. Hay muchas razones que ya próximamente veremos. Vamos a empezar viendo un poco el sistema político del Parlamento, de claramente Benjamín Netanyahu, el primer ministro, y cómo es que ha jugado su estrategia para seguir, porque acaba de ser reelegido como primer ministro, para seguir consolidándose como la figura política más importante del Estado de Israel. Bueno, vamos a ver también la 4ª elección, por qué hay una 4ª elección y cuál es el impacto de estos nuevos resultados en la estabilidad de Medio Oriente. Nosotros pensamos, ¿cuáles son? Yo me hice 3 preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que llevan a los tunecinos a esta situación política? ¿Sí? ¿Qué problemas, por otro lado, salieron a la luz por causa del COVID-19? Y por último, cómo vincular este proceso con el vivido en Argentina entre 2001 y 2003. Primero tenemos que hay un factor, desde mi entender, desde mi punto de vista, como decía recién Aranza, la muerte del presidente tunecino, del expresidente tunecino hoy, Sebsi, ¿sí? Que murió en julio del 2019 y se debieron adelantar las elecciones. Eso de todas maneras estaba establecido por la Constitución, con lo cual entonces se realizaron 2 meses antes. Con lo que eso conlleva, ¿no?
Y como sabemos, digamos, bueno, en Túnez es al revés muchas veces de otras partes del mundo, igual de la Argentina, que las elecciones presidenciales son un poquito un termómetro para lo que sería luego la disputa de la conformación del Parlamento, ¿sí? De los candidatos para el camino al Parlamento. Es un poco a la inversa que a veces pasa en otros países. Y lo que se vio en Túnez fue una clara disgregación de los votantes, digamos, en las elecciones presidenciales, y le dieron su apoyo, digamos, los votantes a distintas fuerzas políticas no tradicionales, ¿sí? Pensemos que hubo 26 candidaturas aprobadas a presidente, lo cual evidencia una crisis de partidos muy grande, que no se veía, digamos, en Túnez no se veía nunca en realidad, pero que no se venía dando, digamos, en el proceso de democratización, que yo lo llamo así, entre 2011 y 2014. Se vio un poco otra cosa, digamos, es por eso que yo hoy lo comparo, o digo que Túnez está con una crisis de partidos. Es tal, digamos, la crisis de partido o los problemas que hubo en esta elección, que el partido que triunfó, digamos, en las elecciones de 2014, ¿sí? Se llama Unión por Túnez, no lo puedo decir en árabe porque lo hablo muy mal, ni siquiera logró presentar un candidato, digamos, y terminó en una crisis interna, digamos, profundizada obviamente por su líder, por Essebsi, pero ni siquiera pudo presentar un candidato los que habían ganado en las dos elecciones anteriores, ¿sí? Entonces, este desafío, digamos, que afrontan los partidos políticos tradicionales, o las coaliciones, digamos, luego de las revueltas de 2011, no es particularmente un camino de, digamos, de jazmines, ¿no? Obviamente, sabemos que existió una crisis heredada, ¿sí?, del gobierno de Ben Ali, pero esta crisis se vio profundizada en el proceso, que les dije antes, el proceso de democratización entre 2011 y 2014, ¿sí? Pero ¿qué muestra esto? Muestra una incapacidad, ¿sí?, de los sucesivos gobiernos o formaciones de gobierno de poder planificar y llevar adelante una política socioeconómica que permita, digamos, reducir algo que en Túnez era muy común, o sigue siendo muy común, estas asimetrías entre el norte costero, digamos, que es la región más rica, y el sur del país, ¿sí? Obviamente estos desatinos de los planes de gobierno, ¿sí?, y las luchas políticas internas, recordemos que en Túnez existen, digamos, tres figuras preponderantes, ¿sí? Obviamente el presidente, el jefe de gobierno, pero también el presidente de la Asamblea del Pueblo, que vendría a ser un presidente del Congreso o algo por el estilo. Además, que en Túnez hay como una agenda política, digamos, alejada de la sociedad civil. En definitiva, los lineamientos de política exterior yo no creo que tengan grandes cambios, porque es Estados Unidos, ¿sí? Y su presencia en Medio Oriente, quizás sus prioridades se han trasladado un poco hoy a Asia. Yo creo que en China está el ojo de Estados Unidos en este momento, por un tema de carrera armamentista y demás, ¿no? Pero yo creo que es una presencia que para ellos es obligatoria, es necesaria. No creo que haya una retirada. Sí puede ser que acompañe la presión internacional de Naciones Unidas, por ejemplo, en pedir cese de fuego y hostilidades. Pero porque, bueno, también son regiones que ya no dan abasto, son años de guerra civil. Pero bueno, no sé si me acerco a la respuesta. Sí, bueno, ok. Sí, justo de hecho, con la misma línea de Agustina, creo que hay cosas que no van a cambiar mucho. Por ejemplo, yo expliqué un poco sobre Israel, y Estados Unidos es un aliado clave para la preservación del Estado judío en Medio Oriente, y es uno de sus aliados más cercanos de Occidente. Entonces, esto claramente no va a cambiar, ¿no? Independientemente de si Netanyahu se llevaba muy bien con Trump, con quien también logró los acuerdos de paz, que ya lo he mencionado también previamente, con algunos países árabes, Biden no va a escatimar sus esfuerzos en apoyar a Israel. Tampoco creo que dé nuevas esperanzas al pueblo palestino o una negociación cercana. Creo que esto se va a mantener muy lineal. Hay cosas que yo creo que van a cambiar. Por ejemplo, el tema de Irán, ¿no? Una de las
Me acuerdo de haber estado viendo uno de los debates presidenciales antes de las elecciones de Estados Unidos, en donde Biden se refería a Irán, y realmente su respuesta, desde mi punto de vista, era un poco frágil. Era un poco frágil de qué es lo que iba a hacer si es que llegaba a la presidencia en ese entonces, que no era presidente y era solo un candidato, qué es lo que iba a hacer si llegaba con la República Islámica, cuál iba a ser el trato de los Estados Unidos. Bueno, al final llegó a la presidencia y actualmente el panorama que se tiene entre las relaciones con Irán es claramente que pues el JCPOA es un acuerdo que ahora prácticamente está frágil, Irán no quiere cumplir, ya lo ha dicho a Naciones Unidas abiertamente. Hubieron muchos roces con IAEA hace algunos años, que las relaciones yo lo defino como una relación tóxica entre este organismo e Irán, de estas inspecciones que supuestamente se cumplen, no se cumplen, qué tan abierta estaba la República Islámica en que se dé esto. Bueno, con la retirada de los Estados Unidos por parte de Trump, ahora años después vemos que Irán también está utilizando el discurso de yo no tengo ningún reparo en continuar si es que Estados Unidos no levanta las sanciones económicas y no vuelve al acuerdo. Y eso definitivamente es algo cambiante, que bueno, podríamos verlo también en Afganistán, que si bien Afganistán es un poco más el sudeste asiático, es un poco más Asia, igual podríamos considerar que tiene lazos históricos con la región. Y bueno, se supone que el gobierno afgano ya estaba negociando también con los talibanes hace poco en Qatar sobre cuál iba a ser el futuro para la estabilidad del país y la consolidación, entre comillas, democrática. Y bueno, ya se ha dicho que hay una fecha de salida para las tropas norteamericanas, después de muchos años que se han quedado ahí, ya hay una fecha de salida. Y esto también puede ser algo cambiante de la política de Biden, pero como dijo Agustina, yo también me quedo con que hay cosas que nunca van a cambiar, porque todos los presidentes siguen esa misma línea, como lo de Israel, por ejemplo, que eso es algo que no van a haber cambios muy radicales, creo yo, en el futuro de la política exterior estadounidense con respecto a Israel. Y en otros casos, como con Irán o Afganistán, de repente podríamos ver en las noticias próximamente algo que nos sorprenda. Entonces, bueno, creo que esa sería mi perspectiva. Espero también haber respondido la pregunta. De el concepto conflicto y aplicar esta definición sobre lo que ocurre en Palestina e Israel, y van a descubrir que no es un conflicto, porque conflicto es entre dos partes, y esto es alguien que ocupa, reprime y asesina a un pueblo. Entonces, no es un conflicto, sino es un genocidio. Y finalmente, se está tratando como un tema de la política israelí, un tema interno de política israelí. El 28 de enero del año pasado, el entonces presidente norteamericano, Donald Trump, convoca a la Casa Blanca al primer ministro israelí y a su opositor, al líder de la oposición en su momento, Benny Gantz. Los convoca a la Casa Blanca para anunciar el llamado Acuerdo del Siglo, que supuestamente es un plan para solucionar el llamado conflicto palestino-israelí. Entonces, llama al oficialismo y la oposición israelí, los invita, consulta con el oficialismo y la oposición israelí, y no consulta ni invita a la parte palestina. Supuestamente es el destinataria de tal plan. Entonces, ¿cómo es esto? Simplemente porque Estados Unidos, protector de Israel, ha tratado este conflicto, este tema, como un tema de la política interna israelí. Y este llamado Acuerdo del Siglo no es nada más que los planteamientos israelíes, las reivindicaciones israelíes. El señor Trump
las presentó como un plan de paz norteamericano. Entonces, ¿qué le ofrece al pueblo palestino? Si toma las reivindicaciones, entre comillas, de la potencia ocupante. Entonces, ¿qué queda para conversar, para negociar o para acordar? Simplemente es una nueva imposición para consagrar la ocupación y legitimar la misma. Porque con el señor Trump se intentó imponer una nueva doctrina de política internacional que consiste en agraciarse con la gran potencia, Estados Unidos, y esto sería la solución de los problemas de algunos. Y en esta doctrina, cuando hay disputa territorial entre dos partes, quien le cae bien a la administración norteamericana, entonces contará con la legitimación de su política y si ocupa, entonces legitima su ocupación. Porque la administración norteamericana reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Trasladó la embajada norteamericana desde Tel Aviv a Jerusalén. Luego reconoció la anexión israelí de los Altos del Golán, que es territorio sirio ocupado. Y en el mismo plan también le da el derecho a Israel a anexar el Valle del Jordán, el norte del Mar Muerto y los asentamientos en territorio palestino ocupado. Entonces, está legitimando con esto la ocupación. Y más aún, el señor Pompeo, el secretario de Estado norteamericano de Trump, había resuelto que los asentamientos no violan el derecho internacional. Y sería bueno acá, también por favor los invito a buscar en las convenciones de Ginebra y el derecho internacional, lo mismo que los acuerdos de consenso en los organismos multilaterales donde se encuentran todos los países, pues una potencia de ocupación conforme a todo lo que mencioné, derecho internacional, convenciones, etcétera, conforme a esto, una potencia que ocupa un territorio de terceros no puede ni cambiar ni alterar el estatus del territorio que ocupa. Nosotros entiendo que sobre el 50% de nuestro comercio exterior depende de China. Por lo tanto, tenemos que repensar toda nuestra política exterior en función de China. Es la principal variable, digamos, es la principal variable. En la década de los 70 y 80, nuestra principal variable era vecinal. Este país tuvo crisis vecinales que nos llevó al borde de la guerra con los 3 vecinos, de A1, de A2 y de A3, todos juntos. Y quedamos como seteados en ese paradigma de que las principales variables eran las variables de política vecinal. Y antes había sido el imperialismo yanqui, esa era la principal variable. Y antes había sido el imperialismo inglés y así. Y de pronto nos damos cuenta que la principal variable de política exterior es China. Es China. Y en nuestro continente ni siquiera Brasil, ni siquiera Argentina, que es un vecino extremadamente importante para Chile, compartimos una frontera de 4.000 kilómetros. Sin embargo, no tenemos un intercambio comercial significativo, no nos importamos mutuamente menos en términos políticos, lo cual creo yo que es un grave error. Entre paréntesis, creo que lo es,
por una de las razones que explicó el embajador y que Iñaki comentó, que es el agua. En 2020 se estuvo criticando este orden liberal, ¿no?, de instituciones liberales, conformadas más que nada por la OMS y demás, porque decían que no daban una respuesta a lo que vendría a ser el COVID, ¿no?, a esta amenaza que se transformó en pandemia. Y frente a esta crisis de organismos liberales, que uno dicen que el COVID lo que en realidad la expuso más que, porque esto ya viene como en crisis, si uno viene diciendo que Estados Unidos, que fue el creador de este orden liberal en términos institucionales, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, bueno, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, la OMC y todos estos organismos multilaterales, empieza a patear el tablero, se empieza a retirar la crítica de Trump a la OMS. Esto llevó también a que los países se empezaran a replegar a fronteras adentro y les costara cooperar más abiertamente. Lo que se está diciendo que lo que hoy estamos observando es que la mayoría tiene problemas para enfrentar los problemas globales. O sea, hay un problema muy grande de coordinación entre las naciones y uno ve cómo bilateralmente se está trabajando esto. Si uno piensa en las vacunas produce China, produce Rusia, pero sin embargo, por ejemplo, el Mercosur no fue el Mercosur a Rusia, no fue a China a plantear, vamos a comprar vacunas, todos como un todo, ¿no? Sino cada uno llevó adelante sus políticas. Bolsonaro reaccionó mucho más tarde que Argentina. Chile, bueno, fue un poco más organizado porque tengo entendido que utilizó un fondo especial para la compra de vacunas, con lo cual pudo abastecerse antes, pero a nivel regional, y más que nada en el caso del Mercosur, solamente si tenemos en cuenta lo que tuvo que ver en la cooperación en temas de salud, fue en el FOSEM, ¿sí?, que es el Fondo de Estructuración, son fondos estructurales para temas más que nada de infraestructura, de fortalecimiento institucional, que comparten los países, bastante parecido al Fondo Europeo, obviamente mucho más chico por el aporte que hacen los estados parte. Decidieron solamente $16 millones a este fondo, y se usó muy parcialmente en lo que fue para investigación más que nada, pero no para provisión. Pero fue la única medida, como se puede decir, media concertada. Hubo reuniones de ministros y en las reuniones presidenciales de las cumbres, también siempre, si uno lee las declaraciones, vamos a cooperar en todo lo que se pueda en temas de salubridad. Y estamos acá, ahora en vez de cooperar, cerramos fronteras, ponemos más reparos en vez de tratar de abrirnos. Antes de la pandemia, Egipto tenía una de las economías con mejor rendimiento en la región de Medio Oriente y África del Norte. Eso en parte debido a una serie de reformas estructurales implementadas por el gobierno y apoyadas por un programa del Fondo Monetario Internacional, en cuyo marco se le concedió a Egipto un préstamo de $2.000 millones, divididos en 5 tramos, el último de los cuales se recibió en julio de 2019. El crecimiento económico registraba una cifra por encima del 5%. Las reservas de divisas internacionales se mantenían en niveles bastante cómodos y la deuda seguía una trayectoria descendente. El gobierno egipcio se había embarcado también en reformas adicionales para mejorar el entorno empresarial y adoptar un modelo de crecimiento liderado por el sector privado para incrementar la generación de empleos. Estos pasos promovieron la resiliencia económica de Egipto y permitieron al gobierno lanzar rápidamente una respuesta integral frente a la pandemia.
En este contexto, Egipto se convirtió en una de las pocas economías del mundo y casi la única en la región en experimentar un crecimiento pese a la pandemia, habiendo crecido un 3.6% durante el año fiscal 2019-2020, mientras se proyecta un crecimiento de 2% para el año fiscal en curso y 6% para el próximo. La lucha de Egipto contra la pandemia no estuvo, sin embargo, exenta de desafíos. La pandemia tuvo efectos muy adversos para los principales sectores económicos del país. La industria turística quedó suspendida, mientras que las remesas de expatriados egipcios y los ingresos del Canal de Suez se vieron significativamente reducidos. Dichas tres actividades contabilizan en conjunto cerca del 24% del Producto Interno Bruto de Egipto. A ellos se suma la caída de las exportaciones en el marco de una contracción del volumen de comercio mundial. El sector turístico, que representa más del 15% del Producto Interno Bruto, fue particularmente golpeado por la crisis sanitaria mundial. En contraste con el año 2019, cuando este sector registró el nivel más alto de ingresos en la historia, con más de 13.000 millones de dólares, incurrió en 2020 pérdidas mensuales estimadas por más de 1.5 mil millones de dólares, dejando a casi 14% de la población egipcia activa, muchos de ellos jóvenes, en una situación muy difícil. Teniendo en cuenta la situación de este sector importante, el gobierno egipcio se vio obligado a adoptar a partir de julio del año pasado y después de 3 meses de confinamiento parcial y cierre total de las fronteras frente al ingreso de extranjeros, una estrategia para la rehabilitación parcial, gradual y estrictamente acatada a los protocolos sanitarios del turismo doméstico e internacional. El Mercosur significó para la Argentina 3 grandes valores, ¿no? Uno es, obviamente, la construcción de una zona de paz, ¿no? Especialmente a partir de descartar las hipótesis de conflicto históricas que había tenido la Argentina con Brasil. Por el otro lado, el fortalecimiento de la democracia regional, no solo para Argentina y Brasil, sino también para el caso del Uruguay y posteriormente de Paraguay, ¿no? Ustedes saben que la firma del Tratado de Asunción se produce en Asunción como un gesto político hacia la consolidación del proceso democrático post-Stroessner en ese país, ¿no? Y a la vez los primeros aportes y las primeras discusiones sobre la inclusión de cláusulas democráticas en el Mercosur tuvieron que ver a partir del caso de Paraguay. Y por último, la dimensión del desarrollo, ¿no? Esto tenía un enfoque claramente en el proceso pre-Mercosur 85-91, va a tener otra mirada en algunos aspectos en el proceso posterior, ¿sí? Pero la dimensión del desarrollo, más allá de las interpretaciones o qué significa el desarrollo, o cómo se ha dado ese desarrollo, o quiénes fueron los ganadores de ese desarrollo, digo, más allá de esa discusión que es valiosa y que se puede dar, la discusión sobre el desarrollo ha sido central para pensar en Mercosur. Para países como la Argentina no hay posibilidad de desarrollo sin una estrategia regional, ¿no? Y esto trasciende simplemente los acuerdos de libre comercio. Me parece que tiene que ver con una dimensión mucho más holística para pensar el desarrollo. Y si lo traemos hacia el presente, y estoy como spoileando algunas cosas también para pensar la actual coyuntura, digamos, si bien en los 80 o en los 90 hablábamos de desarrollo a secas, hoy deberíamos decir desarrollo sostenible. No podemos pensar ni el esquema de Mercosur ni ningún otro en nuestra región sin tener en cuenta el tipo de modelo de desarrollo vigente, las políticas exteriores que se llevan adelante y el tipo de integración del cual estamos hablando. Creo que el Mercosur es el claro ejemplo de las circunstancias y los vaivenes que la región en este sentido, bajo esta tríada, fue teniendo desde su creación en adelante.
Como bien marcaba Emmanuel, el acuerdo Alfonsín-Sarney nace como el antecedente primigenio del Mercosur y por lo tanto es el punto de partida para pensar no solamente en el modelo de desarrollo imperante, sino también en el tipo de integración que se pretendía. Lógicamente el rol de Argentina en ese momento tuvo un fuerte impacto en los procesos de redemocratización en la región, pero también principalmente en el tipo de integración que se buscaba. En ese entonces la integración era pensada de manera selectiva, ¿no? Una integración donde no solamente el componente comercial y económico fuera el que primara, entendiendo que era lógica la ampliación de una zona de libre comercio, de acuerdo al libre comercio intrazona, sino como una posibilidad de pensar a la región como volver al esquema de concertación política. Este esquema que había sido pensado, lógicamente, en este primer binomio de la relación especial Argentina-Brasil, ya por Helio Yaguaribe, como la relación inicial de cualquier estrategia de integración en la región y principalmente en el Cono Sur. Habida cuenta de las rivalidades desde ese entonces, lógicamente que el acuerdo sentó las bases para un tipo de negociación y concertación política específica que tendrían sus frutos no solamente, como digo, en los procesos de redemocratización en la región, sino justamente sobre el sostenimiento de la calidad democrática, de las instituciones democráticas y del sostenimiento de la paz, el desarme y los derechos humanos en la región como basamento de la política exterior de Ricardo Alfonsín. Creo que el acuerdo con la Unión Europea no puede ser desestimado. Es un acuerdo firmado por los Estados partes con el proceso de integración de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, debemos dar respuesta. Ahora, también es cierto que si es un elemento de diálogo en términos de ejecutivos, sin una, como decía Manuel, sin una evaluación de impacto, sin un trabajo sectorizado de las principales áreas sobre las cuales va a tener incidencia. El capítulo de subsidios agrícolas para la Argentina es fundamental. Y esto no está determinado ni siquiera con el área del agro, cuál puede ser la incidencia de un acuerdo de Unión Europea en ese sentido. Pero me parece que en términos reales también se necesitó de determinada pompa, digamos, en la firma del acuerdo, que dio la sensación de que eso venía a resolver también determinadas cuestiones de la inserción de los países del Mercosur, ¿no? Pero no pienso un debate sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea sobre la lógica de un Mercosur que hable distintos idiomas, ¿no? No en cuanto a su lenguaje, sino justamente que tenga diferentes objetivos e intereses en esa propia negociación. Digo, ahí hay que buscar los elementos comunes para ir a negociar con voz común. Si no, no va a haber acuerdo que favorezca a ninguna de las áreas de valor agregado en el bloque. Así como sucedió, digo, con acuerdos de libre comercio en la economía mexicana, como pasó en la economía chilena. Digo, hay que tener digamos, un real análisis de todos los capítulos que componen el acuerdo y cada uno de esos capítulos con los sectores a los cuales puede directa o indirectamente impactar.